Buenas noches. Vamos a continuar con el avance del tema de tajados para terminar el día de hoy y así poder dar los lineamientos de la materia y de las primeras prácticas y el proyecto, ¿no? Dentro del texto que se les ha subido a la plataforma tenemos aquí la unidad 3 que es el diseño de un atajado, que es lo que hemos venido realizando el día de ayer en las planillas, ¿no? Los volúmenes de aporte, la planilla del balance hídrico y bueno, también el diseño geométrico del atajado. Usualmente o generalmente toma esta forma, una forma troncopiramidal, donde tenemos la superficie inferior, que es el área de la base. Esta es la superficie inferior.
de dimensiones A y B. Y también tenemos la superficie del espejo de agua. Va a ser A y B. También tenemos la altura de diseño. Altura de diseño. Y con estas dimensiones se empieza, en realidad, con el volumen que nos sale del atajado como dato, empezamos a asumir una de las dimensiones, A y B, para después con la inclinación del talud determinar A mayúscula y B mayúscula y hacer las comprobaciones geométricas para ver si llegamos al volumen que tenemos en el atajado, ¿no? ¿Cómo lo hacemos esto? Mediante esta fórmula. Esta fórmula de aquí es un prisma tronco piramidal invertido, ¿no? La altura de diseño entre 3, la superficie inferior, superficie superior, más la raíz cuadrada de la superficie 1 por la superficie 2. Esa es la fórmula con la que vamos a determinar el volumen. Nosotros tenemos este volumen. Este volumen es el volumen que sale del balance hídrico. Estas superficies la determinamos en función a estas geometrías. Esta distancia A y B, y A mayúscula y B mayúscula, son las que vamos a empezar a asumir primeramente y determinar el volumen para ver si coincide este volumen mediante esta fórmula con el que sacamos en el balance hídrico, en el balance de nuestra planilla de ya sea uso para riego, para uso consumo animal, etcétera, ¿no? Estos son los niveles característicos que deben tener un atajado. Esta es la altura de diseño. Este es el volumen de la superficie, bueno, del volumen del agua. Esta es la altura de diseño, la que tenemos en contacto con el nivel del agua, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Altura de diseño. Tiene una altura de borde libre. Ese borde libre lo vamos a denominar H sub B. Y también tiene una altura de volumen muerto. Altura de volumen muerto. La altura del borde libre y la altura del volumen muerto son fracciones de la altura de diseño, ¿ya? No es necesario hacer un estudio de sedimentología para tener el diseño de la altura de volumen muerto y tampoco es necesario hacer un estudio de oleaje y altura del oleaje para tener la altura del borde libre, ¿no? Como son depósitos pequeños, directamente se determina estos factores o estos parámetros en función de la altura de diseño. Así como el coronamiento que tenemos aquí en el perfil. Este coronamiento igual generalmente es 1 metro, usualmente para que transiten personas para el mantenimiento y que se pueda compactar, ¿no? El primer, el coronamiento del terrapleno. En sí, la altura total va a ser la altura del volumen muerto más la altura de diseño más la altura del borde libre. Como les decía, la altura muerta del volumen muerto es el 15% de la altura de diseño. La altura
del borde libre viene a ser la mitad o el 50% de la altura de diseño. La altura del borde libre va a ser la mitad del 50% de la altura de diseño. Y el coronamiento tiene que ser mayor a la mitad de la altura de diseño, ¿no? Podemos ver en las gráficas los movimientos de tierra se hacen con maquinaria. Como obras complementarias, vamos a tener los canales de captación o aducción, el sedimentador, el canal de ingreso, el sistema de desfogue, la cámara disipadora de energía, el adivadero, el canal de conducción y el canal de cerco perimetral, ¿no? Los canales de captación son los canales que van a conducir desde la obra de toma o desde la fuente de agua hasta el sedimentador, justo ubicados justo antes de la ubicación del atajado, del ingreso del atajado, ¿no? Vamos a, vamos a ver aquí en los planos, a ver. Vamos a poner con esto. Vamos a suponer que este es el cauce. Este es un río o una quebrada. El canal de captación o aducción va a estar desde la obra de toma, desde este punto de la obra de toma, hasta el lugar donde se ubica. Aquí tiene que ubicarse el sedimentador. Y aquí también, bueno, como ya tenemos aquí un sedimentador, no es necesario que esté en los sedimentadores, ¿no? Están en serie. Aquí va a estar el sedimentador. Ahí se ubica el sedimentador. Este de aquí es el canal de aducción o de captación. Este de aquí. Antes de ingresar al atajado, como pueden ver, es el terreno en los que usualmente se emplaza los atajados, tienen pendientes aconsejables de entre 4 y 15%. Entonces, cuando se realiza la conformación de los terraplenes y la excavación, tenemos aquí cierta pendiente del atajado, ¿no? Esta pendiente que tiene aquí va a provocar que se genere una rápida. Entonces aquí se ubica el diseño de una rápida y en la base podemos tener un pequeño colchón, ¿no? Para asegurar. Un colchón disipador. También se conforma, bueno, ya para un sistema de riego del canal de alimentación o conducción del sistema de riego o tubería de conducción, ¿no? Este es el canal o la rápida, su terraplén y su colchón que puede estar ahí, ¿no? Al final de la rápida. La forma necesariamente es tronco piramidal, ¿no?
Esta es la superficie del terreno. Y aquí tiene un tronco pirámide invertida, ¿no? Este es el canal de conducción. Obviamente aquí antes tiene que estar el sedimentador. Y por estas pendientes aquí podemos ubicar una rápida y un colchón disipador, ¿no? Estos son volúmenes de corte y estos son volúmenes de relleno y terraplén, ¿no? Porque la pendiente es inclinada, ¿no? Ahora, ¿cómo diseñamos o dimensionamos esa geometría del terraplén? Los canales, perdón, antes de pasar a la geometría y el diseño del volumen del atajado, geométricamente, los cámaras de captación lo pueden diseñar generalmente con Manning, con un coeficiente de rugosidad dependiendo del revestimiento del canal de conducción, deducción. La sección transversal es la más usual, la sección transversal, pero no es limitante a que pueda ser una tubería o un canal rectangular, ¿no? Con un borde libre y la velocidad máxima de mínima de 0.15 metros segundo para que se decante, evitar que se decanten las partículas de limo y arcilla y velocidades máximas en función de el material de revestimiento del canal, ¿no? Con esta ecuación, que es la ecuación de Marvin con Mann y Strickler, podemos determinar el caudal. El caudal va a ser igual al factor F de Mann y Strickler, la rugosidad y el tirante a la 8 tercios y la raíz cuadrada de la pendiente, ¿no? También tenemos aquí los factores de F en función de el ancho de la solera y la profundidad del agua. Podemos calcular también la velocidad en función del caudal dividido entre el área de la sección y el factor F. El diseño del sedimentador, que va a ser igual en función del volumen, en realidad del volumen, el caudal va a ser igual a la velocidad por el área que se tiene, donde tenemos que la longitud del sedimentador va a ser a 1.5 veces la velocidad del agua sumida en el sedimentador, multiplicado por el tirante que va a tener o la profundidad del agua en el sedimentador, dividido entre la velocidad de decantación que va a tener la partícula que vamos a asumir que se tiene, ya sean partículas de limo o arcilla, ¿no? También tenemos que el ancho del sedimentador va a ser igual al caudal dividido entre la velocidad que vamos a asumir del sedimentador, dividido entre el tirante, ¿no? Con estas dos ecuaciones, la longitud y la distancia D, vamos a tener la longitud, el largo y el ancho del sedimentador. ¿Qué velocidades podemos asumir en función de la tabla del cuadro 14 para diferentes tipos de partículas, ¿no? Para arena áspera tenemos los diámetros y las velocidades de decantación. Con esta tabla determinamos las velocidades de decantación. Tenemos los canales de ingreso, generalmente rectangulares. El sistema de desfogue, que es un sistema en el que para evitar que tengamos demasías dentro el atajado, instalamos un sistema de desfogue, generalmente de PVC, por su economía, para desaguar el agua excedente, ¿no? Dentro de
Podemos diseñarlo con esta tabla o en función del caudal que se quiera desfogar. Este es la tubería de alimentación. Podemos ver aquí en la sección transversal, tenemos el terraplén, tenemos la altura de diseño, tenemos un filtro que es muy importante, ya que esto es una tubería, el filtro, la válvula dentro de una cámara de inspección y la tubería de alimentación, ¿no? Esto es diferente es un sistema de desfogue para evitar demasías, ¿no? Aquí también tenemos el volumen de agua almacenada por el atajado, que vamos a verlo en función de la geometría. A y B es las dimensiones de la base, el ancho y el largo de la base, de la superficie de la base del atajado, ¿no? Este es la altura al espejo de agua, que es la altura de diseño. M viene a ser la pendiente del talud interior, ¿no? Esta pendiente de aquí. Es este talud, M. ¿Ya? La altura al espejo viene a ser la altura de diseño que estamos asumiendo. Con estas dimensiones vamos a determinar el volumen de la tajada y esta ecuación, ¿no? También es importante determinar el tiempo en el cual se va a vaciar todo el atajado, ¿no? Con esta ecuación podemos determinar el tiempo de vaciado. Tenemos la altura total, que está el espejo de agua, tenemos la pendiente al interior del talud, tenemos también una constante dimensional, tenemos el ancho y el largo de la base del atajado. Esta constante dimensional va a estar en función de la área del tubo de desfogue, de un factor de descarga, que lo vamos a determinar en tablas, y esto, si se fijan, es la ecuación típica de un orificio, ¿no? Tenemos detalles de la cámara de inspección, una tapa metálica, un canalcito, una cámara de inspección, donde se va a ubicar la válvula para accionar la tubería de desfogue. Tenemos la tubería de desfogue, su filtro, este es el interior del tajado. Está la cámara de inspección y la salida, ¿no? La válvula. La cámara de disipador de energía es el colchoncito antes del ingreso al atajado. Generalmente aquí lo han diseñado de 50 por 50. Un aliviadero, que es un canal de desvío de agua. Un canalcito. El cerco perimetral para evitar que el ganado o animales ingresen al atajado. Aquí tenemos también parte de la construcción del atajado. El sedimentador, que tiene que ser, que puede ser de hormigón ciclópeo o hormigón armado, está justo al ingreso del atajado y tiene que mantenerse en constante limpieza. Tenemos tubería de desfogue. Tenemos imágenes de, bueno, la rápida o el canal de ingreso, ¿no? Algunos problemas y recomendaciones son las filtraciones, que la compactación tiene que ser eficiente, tiene que tener un porcentaje mayor el terreno a utilizar el material para la compactación, mayor al 30%. Se puede colocar una capa de arcilla para que
impermeabilice, que puede colocar mantas de polietileno que van ubicadas en la base y hasta el volumen muerto. Aquí vemos la colocación de las mantas o la impermeabilización con mantas de polietileno, plástico, geomembrana, que es un poco más caro, para evitar las tubificaciones. La tubificación puede provocar que se pierda todo el terraplén, ¿no? Aquí tenemos imágenes de un atajado pavimentado porque no cuenta con un sedimentador, ¿no? Colmatado. Este es un colmatador antes en la quebrada, antes de la obra de toma. Este es el sedimentador, está lleno, falta de mantenimiento. Tenemos un canal en el coronamiento para evitar antes del atajado en esta parte. En toda esta parte podemos colocar un canal para evitar que la escorrentía superficial ingrese directamente al volumen del atajado, ¿no? Se coloca un canal en todo el borde con su tubería, o bueno, conduciendo el agua, si es posible, lejano a los taludes. Si se coloca el canal y se lo deja próximo a los taludes, puede provocar que el terraplén se llegue a colapsar, ¿no? Aquí tenemos la erosión dentro del talud interior. Esto pasa porque no tuvo previsto el canal para el desvío, ¿no? De la escorrentía. Y se colapsó dependiendo porque no hubo una buena compactación, excesiva carga hidráulica. En el texto también podemos ver que tiene un ejemplo de cálculo, ¿ya? Tenemos los datos generales, tenemos la oferta de agua, de vertientes, de ríos y de otros. Tenemos un área de aporte, 6 hectáreas, que es una microcuenca. Vamos a suponer que esa es esta área de esta microcuenca. Es el área de aporte. Supongamos que es esta de aquí. Esta es una pequeña cuenca. Y el atajado se lo ubicó aquí, ¿no? Una batería de 2 atajados. Nos especifica el tipo de cultivos. La demanda va a ser para riego. Son 2 cultivos, papa. Nos da su periodo de cultivo desde julio hasta noviembre. El área de cultivo, 0,20 hectáreas. La eficiencia total es 50%. El coeficiente de cultivo está en función de la papa. Anexo número 2, evapotranspiración, determinada en función de la evapotranspiración para la zona, ¿no? Otro cultivo tenemos maíz, desde diciembre hasta abril. El área de cultivo, 0,4 hectáreas. Eficiencia total, 0,50. Y coeficiente de cultivo y evapotranspiración de tablas. Consumo para el ganado, nos dan 2 vacas, 30 litros por día. Ganado menor, 15 ovejas, 3 litros por día. Uso doméstico, 2 personas, 50 litros. Niños, 5 niños, 40 litros por día. Pérdidas generales, tenemos en función del suelo arcilloso limo arenoso, que viene a ser la permeabilidad, ¿no? 2.084 por 10 a la menos 8 metros por segundo. La área de la base de la tajada, esto va a ir en función de un valor asumido inicialmente para empezar a iterar, ¿no?
El área del espejo del atajado, 442. Ambos asumidos. En función de los resultados de las dimensiones finales, se compara con estos valores y se vuelve a iterar. Como ayer lo mencionamos. ¿Qué determinamos primero? Igual que vimos en la planilla del día de ayer, el volumen de escorrentía, ¿no? Aquí generalizamos el 80% de ocurrencia y la precipitación. C por P por A. 0.42, un coeficiente de escorrentía, ocurrencia, precipitación, media mensual y el área de la microcuenca. Tenemos un volumen de aporte de 2.882.9 metros cúbicos por mes. Ya, esta es la precipitación media mensual. El aporte de la vertiente, igual, esto es un dato forado, 0.033 por el tiempo que tiene en todo el mes, dividido entre 1000 para llevarlo a metros cúbicos. El tiempo es 31 días del mes, 24 horas del día, 3600 segundos de la hora y tenemos el tiempo en mes, de un mes en segundos. El aporte de ríos no existe para este caso. El volumen de aporte total, la oferta total de agua, sumamos ambos aportes. Realizamos, este es el ejemplo para 2.971 para un mes, ¿no? En este caso, la oferta de agua es para el mes de enero. Aquí tenemos el mes de enero con 2.971 metros cúbicos. Se realiza lo mismo para todos los meses en función de qué? De la precipitación efectiva que se tiene para ese mes. Una vez que se tiene la oferta total para todos los meses, se coloca, como hicimos el día de ayer, los coeficientes de cultivo en función de la ubicación de donde empieza la siembra y cosecha. Por ejemplo, la papa empezaba en julio y terminaba en noviembre. Se colocan los coeficientes de cultivo 0.40, 0.70, 1.05, 0.85 y 0.70. Determinamos evapotranspiración de cultivo por cualquier método o por tabla. Generalmente lo hacemos en función de las temperaturas máximas mínimas o la radiación solar. El área de cultivo es un dato. La eficiencia de aplicación es el método de riego que se realiza en la parcela. El volumen requerido va a ser igual a la evapotranspiración de cultivo multiplicado por el área de cultivo, ¿no? Esta evapotranspiración de cultivo va a ser igual al coeficiente de cultivo multiplicado por la evapotranspiración de referencia de la zona. Y nuestro volumen requerido va a ser a esta evapotranspiración de cultivo, multiplicado por nuestra área de cultivo. El volumen requerido efectivo va a ser a este volumen requerido dividido entre nuestra eficiencia de aplicación. Si aquí tenemos una eficiencia del 50%, si el volumen nos sale 71.9 y es el 50%, va a salir el doble lo que necesito, ¿no? El doble de 71, 143.8. El doble de 138, 277. Eso depende de esta eficiencia de aplicación. Entonces, esto es lo que yo necesito almacenar. Y viene a disminuir por el volumen cubierto por lluvias que cae directamente sobre el atajado. En estos meses, la precipitación es cero, la precipitación efectiva. La precipitación es cero, pero
en estos meses la precipitación sí tiene precipitación, ¿no? Que viene a ser octubre y noviembre. Entonces, el volumen de requerimiento faltante va a ser la resta de lo que tengo, menos lo que, lo que necesito, menos lo que está cubierto por las lluvias. Y de esta forma determino el volumen de requerimiento para este cultivo. Hago lo mismo para el otro cultivo, ubicado obviamente desde su siembra, que está en diciembre, hasta enero, febrero, marzo y abril. Una vez que se determina la cantidad de agua que se necesita para la demanda total, en este caso, aumentado para el uso pecuario, para el ganado mayor y ganado menor, un volumen constante a lo largo del año, vamos a tener el volumen total de la demanda, ¿no? Y como también adicionamos la demanda doméstica. A las demandas se le suman las pérdidas. Las pérdidas que tenemos, las pérdidas locales por infiltración y evaporación. La infiltración la hemos determinado en función del coeficiente de permeabilidad del suelo y el tiempo que se tiene a lo largo del mes, ¿no? La de evaporación con el coeficiente de evaporación, la evaporación de la zona, multiplicado por el tiempo y el área del espejo, ¿no? Y la infiltración, considerando el área de la base, la evaporación, considerando el área del espejo de agua. Área multiplicado por la altura que en este caso, o en todos los casos, la altura viene a representar para la infiltración, viene a ser el área de la base por la velocidad de infiltración, que viene a ser el coeficiente de permeabilidad, ¿ya? Y para la evaporación viene a ser el área del espejo multiplicado por la altura, que vendría a ser la evaporación de la zona. También vamos a determinar ya todas las demandas totales, todas las demandas y todas las ofertas. Para determinar todas las demandas, sumamos el uso agrícola, el uso del ganado, del animal, el consumo doméstico, y tenemos todas las demandas para todos los meses. La oferta de agua, que se ha sumado la oferta en este caso de las vertientes y la escorrentía superficial. Y cuando la oferta sea mayor a la demanda, yo no tengo déficit, pero cuando la demanda o lo que necesito es más de lo que se tiene, tenemos déficit, ¿no? En estos meses. Sumamos todos los déficits y tenemos el volumen total del atajado. Es lo que realizamos el día de ayer en la práctica o en la planilla, ¿no? Eso es lo que se tiene, el volumen total del atajado. Una vez que se tiene este volumen, yo con esto puedo dimensionar geométricamente el atajado. ¿Ya? Estos son cálculos de las demandas. Y vamos a ver. Aquí en la tabla también, en el texto, tenemos en el anexo 2 los coeficientes de cultivo, ¿no? Para diferentes tipos de cultivo. Los coeficientes de cultivo, el inicial, el mes inicial, el desarrollo, el medio final y a la cosecha. Son 5 meses generalmente, y rangos entre los cuales se tienen los promedios, ¿no? Nos vamos al dimensionamiento geométrico. ¿Cómo empezamos? Tenemos ya como dato el volumen del atajado que viene como del balance hídrico, el que realizamos ayer en la planilla, ¿no? O el que tenemos aquí, o el que vimos recientemente en el ejemplo del texto. Tenemos la altura de diseño,
es una altura asumida que va a estar en función de la practicidad con la que se vaya a realizar la compactación del terraplén. Generalmente es aconsejado 2 metros, ¿no? 2.5, 2 metros. Alturas más grandes requieren que el terraplén tenga mayor movimiento de tierra y mayor cantidad de material. Entonces ya es antieconómico o no es factible tener alturas mayores, ¿no? Entre los rangos de 2 metros cercanos a los 2 metros es aconsejable. La altura muerta, el 15% de la altura de diseño. El borde libre, la mitad de la altura de diseño. Sumamos la altura total y tenemos la altura total desde la base del atajado hasta el coronamiento. El coronamiento, el ancho, este ancho va a ser la mitad de la altura de diseño. La altura o los terraplenes van a tener sus pendientes, ¿no? Van a tener la pendiente del talud interior y la pendiente del talud exterior, y se van a determinar en función de la altura que se tiene, ¿no? El que necesitamos es el talud interior, que va a ser igual, perdón, antes, esta va a ser la fórmula con la que vamos a comprobar, ¿ya? No vamos a seguir con esta ecuación, porque esta ecuación va a ser para comprobar al final, ¿ya? Esta es parte de la teoría. La superficie de la base es A por B, superficie del espejo, A mayúscula por B mayúscula, ¿ya? Esto va a estar en función, si nos podemos, ¿se puede ver la pantalla? Perdón. Ahora sí, ¿no? Se puede ver la pantalla, ¿no? Sí, Sí, Ya. Este de aquí solamente son demostraciones que, bueno, vale la pena mencionarlas porque viene a ser parte de la geometría para la comprensión del diseño del dimensionamiento. Este es A y este es B. Son las bases de la superficie. La superficie del espejo es la superficie multiplicación de A mayúscula por B mayúscula. Tenemos muchas variables, ¿no? Muchas incógnitas. No tenemos las dimensiones de A mayúscula y B mayúscula, ni A minúscula y B minúscula. Entonces, lo que debemos hacer es llevar a la menor cantidad de variables posibles. Ya tenemos asumido la altura de diseño y asumimos una de estas variables, ¿ya? A mayúscula y B mayúscula lo podemos determinar en función de la pendiente. Si este es el talud del terraplén, este es la superficie del agua. Vamos a ponerlo aquí. Si esta es la superficie del agua y este es el terraplén, entonces podemos determinar la distancia. Bueno, aquí tenemos un terraplén y este es el otro terraplén del atajado. Eso es un corte por la mitad del atajado. Aquí tenemos la distancia A, que es la base del atajado. Entonces, el ancho A mayúscula va a ser desde aquí hasta aquí. Si esto es A, entonces esto de aquí va a ser a la altura de diseño. Esta es la altura de diseño. La altura de diseño. Esta parte de aquí va a ser a la altura de diseño dividido entre la pendiente. Y esta partecita de aquí va a ser igual a la altura de diseño dividido entre esta pendiente.
toda esta distancia A que tenemos aquí va a ser la base inferior A minúscula, más 2 veces la altura del diseño dividido entre la pendiente. Esa es la pendiente del tejado, ¿no? ¿Por qué es la pendiente? Porque la pendiente, perdón, ¿por qué es esta distancia altura de diseño de la pendiente? Porque la pendiente es igual a cateto opuesto, que es la altura de diseño, dividido entre cateto adyacente. Este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente que se repite aquí, el X. Digamos lo que yo quiero determinar aquí, X. Y este X va a ser igual a altura de diseño dividido entre la pendiente. Entonces, con esta ecuación, reemplazo yo a mayúscula en función de A minúscula, altura de diseño que ya la tengo, y M, que es la pendiente que yo puedo asumir que va a tener o con la que voy a conformar mi terraplén. Entonces, solo me queda la variable A minúscula como incógnita. De la misma manera, B mayúscula yo puedo asumir o reemplazar por B minúscula más 2 veces la altura de diseño dividido entre N, con la misma lógica, ¿no? Entonces, la base, las dos superficies, superficie inferior y superficie superior, se pueden encontrar en función de la largo y ancho de la base y de la pendiente del talud inferior del terraplén interior, ¿no? Son ecuaciones, una ecuación de segundo grado general para tratar de asemejar las variables del volumen, reemplazarlas aquí, es decir, estas variables, estas ecuaciones S1 se las reemplaza en la ecuación del volumen y S2 con todas estas variables se las reemplaza aquí, aquí y aquí. Con el volumen conocido y con estas incógnitas podemos empezar a diseñar el atajado, ¿no? En realidad se forma una ecuación de segundo grado en la que tenemos estas características. Es la típica ecuación de segundo grado. La solución va a ser esto. B es igual a K menos la raíz cuadrada de K al cuadrado menos 4 veces, ¿no? Es menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado sobre 2A, ¿no? Esto es 2A. Esta K, L y J va a ser en función de esta ecuación de aquí, reemplazado superficie inferior y superior. Determinamos todos los parámetros que necesitamos en función de la altura de diseño, la pendiente de talud inferior, altura de diseño, volumen que tenemos, parámetros C, D, E, F, que son cambios de variable para determinar la ecuación, solamente esta ecuación. Esta ecuación reemplazado estos valores. Y para que no sea tan compleja y tan larga, lo que único que se hace es realizar estos cambios de variable, ¿no? Estos cambios de variable de aquí. Y determinar estos valores. Si determinamos todo esto de aquí, asumiendo el ancho de la base, podemos determinar el largo de la base. Con el ancho de la base y el largo de la base, si tenemos este largo de la base, ya tenemos la geometría del atajado en su base. Y si tenemos esto con el talud inferior, podemos determinar la superficie del espejo de los valores A mayúscula y B mayúscula, con la ecuación que tenemos aquí arriba. Y si tenemos esta superficie, reemplazamos en la ecuación del volumen y vamos a comprobar que el volumen que hemos determinado con estos parámetros va a ser el mismo volumen que nos ha salido del volumen de la tajada. Entonces, ya tenemos diseñado nuestro tajado, ¿no?
Aquí tenemos un ejemplo de aplicación de la ubicación de replanteo del atajado, ¿no? Por ejemplo, si nos asumimos una altura de diseño de 2 metros, la altura muerta va a ser el 15% de la altura del atajado. Va a ser 2 metros por 0,15, 30 centímetros. La altura del borde libre, la mitad de la altura de diseño, 1 metro. La altura total va a ser los 2 metros más los 30 centímetros más el metro, 330 la altura total. El ancho del coronamiento es 2 metros dividido entre 2, la mitad, 1 metro de coronamiento. La pendiente del talud es vertical sobre horizontal. Esto es asumido. Yo quiero tener una pendiente de 0,5, es decir, 1 en vertical, 1 en vertical, 2 en horizontal, ¿no? Este va a ser mi terraplén. 1 aquí y 2 aquí. 1 vertical, 2 horizontal. Esto es 0,5. Y la talud exterior, igual, si este es mi terraplén, 1 vertical y 1,5. 1 vertical, 1,5 horizontal. Este es mi talud exterior. Y aquí era 1, 2, ¿no? Eso es lo que se refiere, eso es lo que asumimos, los taludes. Tenemos ya las inclinaciones y empezamos a diseñar. El volumen va a ser esta ecuación, pero no vamos directamente a esta porque tenemos incógnitas. Reemplazamos en estas ecuaciones. En realidad no reemplazamos en esta porque al final comprobamos estas ecuaciones, ¿ya? Empezamos con la determinación de estos parámetros. Una vez que tenemos la altura de diseño, nos vamos a estas ecuaciones. Estas tienen que estar en su formulario, que son los parámetros A, B, C, D, E. Esta ecuación, ¿ya? Esto es lo que ustedes tienen que determinar, paso a paso. C, D, E, F, G, I, H, J, K, L, ¿ya? Todos estos valores los tienen que determinar. Altura de diseño, nos hemos determinado 2 metros, talud 0,5, volumen que viene del atajado, altura de diseño 2 metros, y estos D ya sale de aquí. A es un valor que nos vamos a asumir inicialmente, una dimensión del atajado, un ancho del atajado lo vamos a asumir, y después vamos a determinar todos los parámetros, ¿ya? Vamos a seguir con el ejemplo. Entonces, asumimos esto, ¿no? Vamos a asumir 15 metros como el ancho del atajado. Se asume 15 metros como el ancho del atajado. Esto 15. Entonces, A' lo vamos a determinar. ¿Por qué? Porque si tenemos el perfil del terraplén, este es el perfil del terraplén, aquí tenemos una sección que es el volumen muerto, que en este ejemplo era 30 centímetros. 30 centímetros. Tenemos también la altura de diseño, que en este ejemplo es 2 metros. Tenemos nuestra pendiente del talud, que es 0,5 m, 0,5. ¿A qué se refiere con esta A'? Si este es el otro talud, la altura A viene a ser esta de aquí, perdón, el ancho A es este de aquí, A. Perdón, esta es la base de aquí, A.
Este es A. Esta A se incrementa una pequeña distancia en esta zona y en esta zona. Aquí tenemos un incremento y aquí tenemos también un incremento. Entonces, todo esto de aquí hasta aquí viene a ser A'. Esta pequeña distancia de aquí viene a ser 2 veces la altura muerta dividida entre la pendiente. Entonces, por eso A' es 1. 2 veces la altura muerta dividida entre la pendiente. Reemplazando en la ecuación tenemos 15 como el valor de la base del atajado. Altura muerta es 30, 0,30 centímetros por 2 dividido entre 0,5. 2 por 0,30 dividido entre 0,15, 0,5 que es la pendiente del talud interior. Y 16,20 va a ser, si esto es 15 abajo, en el volumen muerto arriba en el diseño del atajado, la altura de diseño va a ser 16,20. ¿Ya? Después el coronamiento va a ser, perdón, este no es el coronamiento, es el parámetro C, que es 2 veces la altura de diseño dividida entre la pendiente, que es 2 por 2 dividido entre 0,5, es 8, es un parámetro que no refleja nada dentro de la geometría. D es 2 veces el volumen del atajado, que se le asume como era 990, 960, lo que sale de la balance del atajado. Hemos asumido para iniciar un volumen de 1000, no vamos a calcular directamente a decimales el volumen del atajado, entonces redondeamos a 1000 el volumen de almacenamiento, entonces 3 por 1000 dividido entre tu altura de diseño 2, 1500 el parámetro D, el parámetro E, que es D menos A' por C menos C al cuadrado. Estas son fórmulas de los parámetros o cambios de variable para simplificar el cálculo de las dimensiones B del atajado. Entonces sería D, que es 1500, A' 16,2, 8 que es C y 8 al cuadrado. Sería 1306, el parámetro E. F, que es 2 veces A' más C. 2 por 16,20 más 8, que es 40,4. El parámetro G, A' al cuadrado más A' por C. 1620 al cuadrado más 1620 por 8. Parámetro I, A' al cuadrado por C más A' por C al cuadrado, sería 1620 al cuadrado por 8 más 1620 por 8 al cuadrado. El parámetro J, F al cuadrado menos G, sería 40 al cuadrado menos 392. Es un parámetro G que lo determinamos aquí. En esta parte. El parámetro K, 2 veces E por F, 2 veces 1300, determinado anteriormente, F, que es 40,2, y I, que es 3132. Parámetro L, E al cuadrado, y con estos parámetros ingresamos a la ecuación, ¿no? ¿Cuánto nos sale D? Lo determinamos en función de qué ecuación, de esta ecuación. D es igual a K menos raíz cuadrada de K al cuadrado menos 4JL. Dividido entre 2 veces beta, ¿no? Esta ecuación. Tenemos K, tenemos K, tenemos J, tenemos L, tenemos J. Con eso determinamos el valor de B, que es 20,49. Con este valor ya podemos determinar B'. Esta B de aquí, de 20,49, valga la aclaración, si vamos a tener inicialmente, hemos hecho que A
y A sea este valor de 15, vamos a ponerle 15, y esto 15. Hemos dicho que A' iba a estar aquí, más o menos. En la parte del volumen del atajado, este es A'. Este de aquí, perdón, es B. Esto es B. Y este de aquí sería B', ¿no? Y tenemos que si A es 15, B tenemos, perdón, esta A' es 16.20. A ver, es más que, como hemos calculado en función de A', lo que tenemos aquí de la ecuación es B'. B' que viene a ser 20.49. El ancho 20.49. Yo quiero determinar la base B, la base de la taja de esta base. Entonces, en vez de sumarlo, como es más pequeño, yo tengo que restar todos estos dos pedacitos, este pedacito de aquí y este pedacito de aquí. Dos veces la altura del muerto, la altura del volumen muerto, dividida entre la pendiente del talud interior. Entonces, resto con esta ecuación y tenemos que B es 19.29. Entonces, este es 15 y esto es 19.29. Con esto yo tengo los valores de A y B. A asumido inicialmente de 15 y B determinado en función del volumen que me salió de la tajada, ¿no? Del volumen del balance, 19.29. Con esto yo tengo las dimensiones de A y B. Yo puedo determinar A mayúscula, que era igual a A más dos veces la altura de diseño dividido entre la pendiente, y puedo determinar B mayúscula, que era B minúscula más dos veces la altura de diseño dividido entre la pendiente. Ya puedo determinar entonces mi geometría de la tajada. Voy a tener todas las dimensiones A mayúscula y B mayúscula. Si tengo A mayúscula y B mayúscula, puedo tener la superficie 2, que es la superficie del espejo, y ya con A minúscula y B minúscula puedo tener la superficie 1, que es la superficie de la base de la tejada. Con esas superficies puedo entrar de nuevo mi balance y verificar cuánto he asumido para la pérdida por infiltración y para la pérdida por evaporación. ¿Tienen alguna duda hasta este punto? Ingeniero, perdón, el valor de A minúscula, ¿cómo lo asumimos? ¿Cualquier Sí, valor o nos va a recomendar? sí, ustedes se asumen en función del volumen que les salga, ¿ya? En el atajado. Por ejemplo, este le sirve de ejemplo, este ejercicio, que para un volumen de 1000, él se ha asumido 15 y le ha salido 19. En la base sale 15 por 19 más o menos. Ustedes pueden asumirse 16 por 16 y volverlo cuadradito, ¿no? Dependiendo de su topografía, cómo les llegue a salir, ¿no? Obviamente no se va a construir 16, 15 por 19, 29, ¿no? Directamente 15 por 20 va a ser, ¿no? El volumen atajado. Pero inicialmente ese valor de 15 A minúscula lo determina en función del volumen que tenga. Por ejemplo, si le sale un volumen en el balance y en el balance que han hecho del atajado le sale que necesitan almacenar 3000 o 2000, 2800 o 3000, bueno, se asumirá un A de 25 o 24 para que le salga una distancia aproximada a ese ancho, ¿no? Para que no quede muy rectangular el atajado y les quede un poco más cuadrado, ¿no?
No, ya. De Bueno, lo que se gracias. asume. ¿Alguna otra duda? Dentro de las obras complementarias se encuentran los canales de captación, que bueno, eso lo han visto en hidráulica y también lo hemos visto en obras uno, ¿no? Vuelto a revisar, es lo mismo, dependiendo de la distancia que se tenga, consideran la pendiente y la topografía. El sedimentador, que tenemos aquí un ejemplo, que está en función del largo y el ancho del sedimentador y la velocidad de sedimentación en función de la partícula, velocidad de decantación de la partícula. Y pueden diseñar una rápida al ingreso del atajado, un colchoncito de disipación y la tubería de desfogue, igual la ecuación de Manning para tuberías, con las que se puede diseñar, ¿no? Y con eso estaríamos concluyendo con el atajado. Bueno, aquí tienen un ejemplo de la geometría del trazado, pero ya no sé, no es necesario que lo continúen con esto, ¿no? Porque tenemos ya diferentes programas para realizar, ¿no? Por ejemplo, este se lo ha reemplazado en Civil y ahí ya nos sale exactamente el volumen de corte y de terraplén, ¿no? Funciona la topografía y las curvas de nivel que se tengan, ¿no? Con estas curvas, ¿no? Es decir, que se hace un emplazamiento de la geometría con las curvas del atajado a las curvas de nivel, ¿no? Pero esto ya es más aplicación. ¿Alguna duda que tengan del tema? La primera práctica va a ser que diseñen un atajado, es decir, que hagan la planilla que hemos hecho ayer y que dimensionen, así como está en el ejemplo del texto, el atajado. Si pueden, hacen lo que ven en la pantalla y lo emplazan dentro de su topografía. Ahora, la topografía no la van a poder tener exactamente con puntos, ¿no? No pueden sacar del DEM, de cualquier DEM, de cualquier modelo digital de elevación y emplazar su atajado, ¿no? El tiempo de presentación para el sábado. Este sábado realizan la planilla del atajado y el dimensionamiento geométrico del atajado. Como ven, la planilla de los cálculos es pequeña y lo que vamos a realizar para la materia, les propongo dentro del 50% de la evaluación continua que tiene el atajado, 10 demostraciones, no sé si vamos a llegar a las 10 demostraciones, dependiendo del tiempo y de las semanas que nos confirmen. Pongamos 10 o 8 demostraciones con un 40% de porcentaje. ¿Cuáles son las demostraciones? Son la participación, de repente ahora les doy un volumen y que me saquen las dimensiones A y B del atajado, por ejemplo, ¿no? Les digo, dimensionen un atajado para un volumen de 2000. Lo mismo que se realiza en la clase, se realiza y lo hacen. Y lo suben inmediatamente al sistema, ¿no? El proyecto consiste
esto sí, el ingeniero Navia me dijo que, bueno, son instrucciones de la dirección de hidráulica en la que se debe cumplir con son materias con proyecto que se debe realizar el proyecto, ¿no? El contenido del proyecto lo voy a subir al sistema Moodle y vamos a medir el tiempo de manera en que se pueda cumplir, ¿no? Las prácticas son pequeñas prácticas que se les va a dar para que realicen, ¿ya? Esa es la distribución de la evaluación continua del 50%. ¿Tiene alguna duda? Ingeniero, para la demostración, ¿cuánto tiempo nos otorga? Depende de la demostración, depende del ejercicio que se les vaya a dar. Va a ser variable. No va a ser extensa porque solo va a ser un ejercicio de unas respuestas en la que en el Moodle ustedes puedan dar su respuesta, ¿no? ¿Es de un día para el otro o para el No es mismo el día? mismo día de la clase, Ah, ya. el mismo día de la clase, en la discusión de la clase. Como les decía, puede ser que les diga, a ver, determinen el ancho del atajado, si es que, bueno, el largo del atajado B, si es que el volumen de atajado es, no sé, 2000, la altura de diseño es 1.8, la pendiente del talud es 0.6 y, y, la, el ancho inicial asumido es, no sé, 20 metros. Entonces, es una respuesta que tienen que reemplazar las ecuaciones y mandarlas, ¿no? Es como un ejercicio. Es así. ¿Alguna otra duda? Buenas noches. El proyecto necesariamente va a tener que ser grupal. Somos 76 estudiantes. ¿De cuánto sería, Inge? ¿De cuántos estudiantes? De 9 a 10. De 9 a 10 estudiantes. Esa práctica del atajado que les digo, les voy a subir ahorita las instrucciones al Moodle, es solamente una práctica de las 5. Es realizar el balance y realizar la geometría del atajado. ¿Ya? Para el sábado va a estar. Inge, una consultita, no sé si es error de mi Moodle, pero yo entré a revisar la bibliografía y parece que no está cargado. No se pudo cargar, como les dije, ese día se ha colgado y no entraban todos los libros. Mejor les voy a subir estos dos textos a WhatsApp ahora mismo para que y así se puede subir con calma al ahora mismo les paso en el WhatsApp esos dos textos guía para que lo Inge, tengan. para las Sí, realizaciones de estas prácticas, van a ser netamente en computadora, digamos en Excel o presentar en sí. PDF o van a ser de otra forma. Bueno, como les digo, este ejemplo, sí es muy sencillo el ejercicio, lo pueden hacer incluso con calculadora y me lo mandan una foto, ¿no? Eh, sí es sencillo, no es necesario que, si es las prácticas, me dice, o las demostraciones. Bueno, ambas en todo caso, ¿no? Para saber. Las prácticas tienen que estar bien presentadas, ¿no? Eh, eh,
como un informe, las prácticas. El del atajado tiene que ser como un informe con su respaldo de la planilla del Excel, si lo hacen en el Excel. Pero con un pequeño informe, ubicación, cantidad de... Yo les voy a subir las instrucciones de esta práctica. Bueno, Inge. Las demostraciones van a depender del ejercicio que lo van a hacer en clase, que pueden estar directamente en el archivo en Excel o más que todo que manden la respuesta en el Moodle con una foto, ¿no? Es así como van a ser las demostraciones. Dije, disculpe, las demostraciones son ejercicios que van a hacer en clase, ¿no ve? Sí, Ah, ya. eso es. Ya dije, gracias. Ya. Buenas noches, disculpe, para las demostraciones no sería bueno que nos suba antes de la clase el tema, si lo tenemos, porque no siempre se puede tomar los apuntes de todo el tema. Perdón, no escuché muy bien. ¿Puedes repetir, por favor? Le decía que para las demostraciones, si no, lo podría subir los temas antes de cada clase, digamos, para que nosotros lo tengamos, y así no tengamos problema de fórmulas y esas cosas, porque no siempre se puede tomar, digamos, apunte de todas las fórmulas. Ya, bueno, eso se les va a subir. Sí. Es difícil que pueda mover todos los días, porque está en el sistema y tenemos que tener los días esos para... No puedo darles o fijar un examen o una práctica o una demostración en los días que no están en el sistema. Eh, Cualquiera de ustedes puede tener la justificación para que dé de nuevo algún examen o alguna prueba que les ha ido mal en un horario que no está en el sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque no pudieron asistir y no está en el sistema. No era su responsabilidad. Entonces, generalmente las prácticas, demostraciones, van a estar en los días que están programados en el sistema. Por esa razón. ¿Alguna otra duda? Ingeniero, ¿esta práctica de atajados va a ser grupal o individual? Es solo una planilla, no es tan complejo, entonces va a ser individual, ¿ya? O bueno, por esta vez, solo por esta vez lo vamos a hacer grupal, ¿ya? Vamos a hacer grupal, pero háganlo bien. Tienen que hacerlo bien. Ya tienen que empezar a conformar sus grupos, porque lo van a hacer conformando por afinidad, ¿ya? Para que no tengan excusa de que no se pudieron contactar o no. Entonces, hasta mañana o pasado mañana, mañana es miércoles, jueves, ¿no? Hasta el jueves ya tienen que tener conformados sus grupos. Yo voy a subir los grupos a la plataforma para habilitarlos para que ingresen ya sus prácticas. Esa recomendación les voy a dar, que ya empiecen a conformar sus grupos y no se queden sin grupos, ¿no? Que cuando haya demostración, ¿usted va a avisar antes de la clase o son, digamos, sorpresas? Son sorpresa. Son generalmente sorpresa. Pero son 10, son 2 por semana. Y ya les dije que van a ser en la mañana. Precisamente porque está en el sistema el horario y es el horario definido. Entonces, de cualquier lugar que vayan a estar, intenten
comuníquense entre ustedes y dícense que hay la demostración, pero no las respuestas, ¿no? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no tienen dudas, ya hemos concluido con el tema 1 y mañana nos vemos a las 7 de la mañana. Mañana nos toca el 7, ¿no? Sí, a las 7. Duda, y por favor hasta mañana ya tengan algunos grupos conformados. Buenas noches, hasta mañana. Bueno, Inge. Hasta luego. Yo lo dije. Hasta luego.